It seems like this movie will never get made. Blake Lively apparently is no longer attached to this project. Parece que esta película jamás verá la luz del día. Blake Lively ya no está ligada al proyecto, y eso es solo el comienzo. Hollywood acaba de cancelar todos los proyectos de Blake. Y todo por la reputación explosiva que se ha ganado en los últimos 7 meses, desde caos en los tribunales hasta sabotaje profesional. Está perdiendo el control, y rápido. Al puro estilo Amber Heard, el legado de Blake podría estar a punto de irse directo al basurero. Aunque según su equipo de publicistas, caros, mediocres y desesperados, ella ganó su demanda el 10 de junio de 2025. Y vaya que lo vendieron. Blake sonreía como si hubiera salvado el mundo, mientras los titulares gritaban «Victoria total», y los blogs de chismes se peleaban por aplaudirle. Si parpadeabas, jurabas que había curado el cáncer y aprendido a caminar sobre el agua. Al mismo tiempo. Pero espera. Solo 24 horas después, Ryan Reynolds, sí, su propio esposo, le quitó el piso con una sola historia de Instagram, sin subtítulos, sin emojis, solo 11 palabras que incendiaron todo. La justicia no es un guión de Netflix. Los directores no eligen a los jueces. ¡Boom! Internet explotó. Y seamos honestos, si ni tu propio esposo puede respaldar tu versión, tal vez la mentira era demasiado grande desde el principio. Con un solo post, Ryan destruyó lo que su equipo legal no podría limpiar ni con 100 comunicados de prensa. No fue solo traición. Fue traición con nivel cinematográfico. Y lo peor es que no se sintió accidental. Fue frío, calculado y brutal. Estoy impresionado. Ahora sí, entremos al corazón de este desastre en llamas. Porque Blake no solo ganó su demanda, supuestamente la ganó jugando monopolio con el sistema judicial, pero en versión deluxe, hoteles, tratos turbios y una carta de salga libre de la cárcel, entregada por un juez que, casualmente, tiene un hermano trabajando en Hollywood. Demasiada coincidencia, ¿no? Según fuentes dentro de la corte y una asistente que renunció, y que tiene más agallas que todo el escuadrón legal de Blake, hubo un pago misterioso de $1.200.000 enviado al hermano del juez Alan Lehman. It seems like this movie will never get made. Blake Lively apparently is no longer attached to this project. ¿El nombre de la empresa consultora por donde pasó ese dinero? Grey Wave Consulting, LLC. Suena más a tapadera de villano de película que a firma seria. No se puede inventar algo así. Y adivina quién estaría detrás de esa movida. Nada menos que el equipo de PR de Blake. El mismo grupo que, según reportes, hizo varias visitas muy discretas a la oficina del juez. Y no hablamos de citas agendadas con seguridad y registro. No. Eran del tipo, esto nunca pasó. Usted no nos vio aquí. 4 visitas, entre el 14 y el 22 de mayo. Ninguna registrada. Todas justo antes de que el juez eliminara, de forma muy oportuna, los 2 cargos más graves presentados por Baldoni el 23 de mayo. ¿Y esos cargos? No eran detalles menores ni tecnicismos. Uno era sobre control creativo. Baldoni, coproductor de la película, fue completamente desplazado mientras Blake convertía el proyecto en su show personal. Pero el segundo era aún más peligroso. Blake habría tenido acuerdos financieros secretos vinculados a la producción a través de grupos de inversión privados, y no los declaró. Lo que implica que tomó decisiones de casting, presupuesto y escenas no por el bien del filme, sino por el bien de su cuenta bancaria. Y mágicamente, porque no hay otra palabra, justo esos 2 cargos fueron los que el juez Lehman eliminó. Sin juicio, sin debate, ni siquiera una excusa decente. Solo dijo, no son lo suficientemente específicos. ¿En serio? El equipo legal de Baldoni llegó con correos, contratos, notas internas, hasta con horarios exactos. ¿Y aún así no fue suficiente? Pero claro, finjamos que todo esto es perfectamente legal y no un abuso descarado del sistema judicial. ¿Quién iba a pensar que ganar un caso era tan fácil como tener los amigos correctos, el hermano adecuado
y un talonario sucio. Pero aquí viene el giro de película. Blake realmente creyó que todo esto iba a quedar enterrado, que Internet le aplaudiría y seguiría con su día. Pero entonces, Ryan Reynolds soltó la bomba PR del siglo a las 6:17 de la mañana. Antes de que la mayoría tuviera su primer café. Una simple historia de Instagram, sin fuego, sin gritos, sin drama. Solo 11 palabras frías, precisas y demoledoras. No rompieron la ilusión. La trituraron, la arrastraron por la calle y le pasaron por encima. ¿Y cómo reaccionó Blake? ¿Con elegancia? ¿Como una profesional? Para nada. Según fuentes cercanas, entró en modo colapso total. A las 8:43 de la mañana, durante una llamada de emergencia con su equipo de crisis, explotó. Gritó, pero gritó de verdad. No un simple «me traicionó», sino gritos histéricos. Acusó a Ryan de arruinarlo todo y le reclamó que no entendía lo que estaba en juego. ¿Y qué era eso exactamente? ¿Tu carrera? ¿Tu libertad? ¿Ese crédito falso de productora? Sea lo que sea, si no pudo sobrevivir a 11 palabras, tal vez nunca valió la pena protegerlo. Una sola historia ambigua en Instagram de su propio esposo. Y hablando de equipos de crisis, el de Blake la abandonó como si fuera dinamita encendida. A las 6 de la tarde de ese mismo día, Fenwick Collective anunció oficialmente que cortaba lazos con ella. ¿La razón? Una ruptura fundamental en la transparencia con la cliente. En otras palabras, les mintió. Nunca les contó sobre el rastro de dinero de $1 millón, ni sobre las visitas secretas al juzgado, ni sobre el show de 3 pistas que tenía montado. Ellos construyeron una defensa basada en ética y justicia, solo para descubrir que ella estaba jugando a House of Cards en la vida real. 24 horas. Eso fue todo lo que necesitó su victoria impecable para transformarse en un escándalo viral. Ese brillo de tribunal se convirtió en un funeral mediático, y sinceramente, no le pudo haber pasado a alguien más merecido. La carrera de Blake Lively no fue destruida por la prensa, ni por Internet, ni siquiera por la demanda. Fue destruida por ella misma, por su ego, su soberbia, y esa absurda creencia de que con una sonrisa podía reescribir la realidad. Porque por más impecable que sea tu maquillaje, no se puede contornear un rastro bancario. No se puede hacer Photoshop a los tratos turbios. Y definitivamente no se puede ponerle filtro de Instagram a una denuncia federal. Blake pensó que estaba por encima de las reglas, que podía controlar el guión, la narrativa, la corte, igual que intentó controlar la película de Justin Baldoni. Pero la justicia, lamentablemente para ella, no es un libreto de Netflix. Ella no es la directora. Y sobre esta actuación, digamos que ni Rotten Tomatoes se tomaría el tiempo de calificarla. Y si todavía hay alguien preguntándose si todo esto suena demasiado extremo, repasemos los números. $1.2 millones movidos en silencio al hermano de un juez. 4 reuniones secretas en menos de 10 días. Un juez que eliminó 2 cargos clave con un simple garabato. Una firma de PR que huyó más rápido que actor de Hollywood escapando de una secuela fracasada. Y Ryan Reynolds rompiendo su personaje solo una vez. Lo justo para exponerlo todo. Blake Lively no influenció una película. La secuestró. No en sentido figurado, ni como metáfora. Literalmente se subió a un proyecto que llevaba 5 años en desarrollo. Y trató de convertirlo en su tablero de Pinterest de desastres coquetos y cursis. Y ojo, no era cualquier película. Era el proyecto más personal de Justin Baldoni. It Ends With Us. Una historia sobre violencia doméstica, sanación y trauma. Un tema serio, profundo, que Blake quiso convertir en una comedia romántica con diálogos de brunch. Le dio igual todo. A finales de 2022, aterrizó en la producción. Se colgó el título de productora ejecutiva, como si fuera una etiqueta en liquidación, y comenzó a comportarse como si el guión fuera su diario personal. Cambió escenas, metió frases suyas, y todo para que sonara, según ella, más flirty and yummy. Sí,
Lo dijo así. En una película sobre violencia doméstica, lo llamó Yumi. Es de no creer. Y lo peor, Blake tuvo el descaro de proponer un cambio completo en la escena más crítica de la película, la del tejado. Y no solo lo sugirió, quiso actuarla frente a Justin para demostrarle su visión. Una versión más picante y audaz. Porque claro, para ella esto ya no era un drama serio. Era su nuevo vehículo de ego con estética de Instagram. Blake no respetó el guión, ni el tema, ni a las víctimas reales detrás de la historia. Lo trató como un accesorio más para su comeback. Y eso sí que no se puede maquillar. Esto ya no era una adaptación seria. Era una telenovela de Hallmark protagonizada por la fantasía de Blake. Pero no se detuvo en reescribir el guión, para nada. Una vez que saboreó el poder creativo, se lanzó de lleno en modo toma hostil corporativa. Registros internos muestran que bombardeaba a Justin, el verdadero director y dueño de la productora, con mensajes de texto y audios, exigiendo control total sobre el guión, el vestuario y hasta la estrategia de marketing. Era como ver el drama de un grupo familiar de Facebook, pero con millones de dólares en juego. Y ni siquiera se molestó en disimular. Involucró a sus dragones de Hollywood. Sí, así los llama. Entre ellos, su esposo Ryan Reynolds, quien fue llevado a reuniones privadas para meter presión sobre Justin. Imagínate sentarte con tu actriz principal y de repente te rodea su séquito A-list, dándote clases sobre el tono de la película y los anuncios promocionales. Eso no es colaboración. Eso es intimidación con alfombra roja. Y ahora viene la guerra por el crédito de productora, porque cuando Blake no consigue lo que quiere, parece que se transforma en versión ejecutiva del chantaje. Según registros detallados, Blake llegó a amenazar directamente con no promocionar la película a menos que se le otorgara un crédito de productora completo, y no cualquiera. Quería el título oficial con certificación de la PGA. ¿No sabes qué es eso? No es solo un adorno bonito, es un símbolo de poder. Significa que quería ser reconocida como una de las personas que realmente produjo la película, que manejó el presupuesto, que supervisó el rodaje, que tomó decisiones logísticas reales. Spoiler, ella no hizo nada de eso, pero sí exigía el trofeo, como si el proyecto entero hubiera sido su idea desde el día 1. Todo eso que, por cierto, ella nunca hizo. Pero agárrate, porque la cosa se pone aún peor. Blake exigió que su imagen estuviera al frente y al centro en todas las campañas de marketing. Y no solo eso. Intentó eliminar el nombre de Justin de listados clave en la promoción. Sí, Justin, el mismo hombre que construyó esta película desde cero. En mayo de 2023, él le escribió a un colega diciendo que tenía miedo de opinar sobre el vestuario. Literalmente temía que si pedía cambiarle una chaqueta en el set, ella explotara con una bomba de relaciones públicas, solo porque las mangas no proyectaban el tono correcto de empoderamiento. Vamos a decirlo como es. Eso es chantaje emocional de manual. Blake usó su fama para imponer plazos imposibles, manipular decisiones y presionar con amenazas y culpas. Todo para proteger su imagen, no la esencia del filme. Esto no fue colaboración, fue sabotaje con tacones de diseñador. Y si creías que ahí paraba su desastre, prepárate, porque viene la parte más sucia, la campaña de difamación. En un momento, Blake fue tan lejos como para acusar a Justin de acoso. Sí, acoso. Dijo que durante una escena de baile, él se le acercó y deslizó sus labios por su cuello, que fue algo no guionado, espeluznante, totalmente fuera de lugar. Una acusación así puede destruir carreras. Pero Justin no se quebró. En vez de eso, soltó el video completo sin cortes. 17 minutos de grabación de la escena, desde acción hasta corte. Ningún comportamiento raro, ningún gesto fuera de línea. Solo un director trabajando con total profesionalismo. ¿Y qué pasó? El video deshizo su acusación como papel mojado. Y no quedó ahí.
El equipo de producción empezó a hablar, no en susurros, en voz alta. Varios miembros describieron el comportamiento de Blake como vengativo y errático. La gente caminaba con miedo, cuidando cada palabra, hasta cómo respiraban delante de ella. El set, que debía ser un espacio creativo y seguro, se volvió una zona de tensión absoluta, todo por una actriz que confundió poder con impunidad. La acusación de acoso de Blake no solo se desmoronó, rebotó con fuerza. Lo que empezó como un intento de difamación terminó convirtiéndose en una exposición total de cómo usó falsas denuncias como arma. Cuando no conseguía lo que quería, jugaba a ser víctima y villana al mismo tiempo. Como si estuviera protagonizando un thriller psicológico de Netflix titulado Gaslight, edición productora ejecutiva. Pero lo único que logró producir fue la implosión pública de su propia reputación, en tiempo real. Nadie le creyó. Ni el equipo, ni el público. Y claramente tampoco su esposo, que ya había destruido su credibilidad en redes sociales días antes. Su campaña de desprestigio no generó simpatía, la dejó expuesta. Tal como es, manipuladora, cegada por el poder y completamente desconectada de la realidad. No puedes gritar acoso mientras aún tienes en la mano el bolígrafo de tu última reescritura. No puedes convertir un guión sobre trauma en una historia de amor y luego reclamar daño emocional cuando alguien te señala. Y desde luego, no puedes exigir título de productora, regalías, control de vestuario y corte final, cuando lo único que aportaste al proyecto fue caos y aires de grandeza. Blake Lively no solo secuestró It Ends With Us, secuestró su propia carrera y luego la incendió porque nadie aplaudió lo suficiente. Y lo más triste, todavía cree que es la víctima, como si no fuera ella la que arrasó con cada límite profesional, conduciendo un tanque de PR alimentado por privilegio de celebridad. Todo el proyecto, 5 años de trabajo, planificación, financiamiento y colaboración, terminó siendo el patio de juegos de su ego. Una historia que debía hablar de sanación, terminó convertida en un ejemplo de cómo destruir tu legado en cámara lenta. Y cuando la gente empezó a ponerle límites, Blake no reflexionó, contraatacó. Ahora Hollywood la ve tal como es. No una visionaria, no una reina del regreso, sino otra diva más que confundió su perfil de IMDb con un pase libre para controlar, manipular y destruir. Y si así se comporta con un poco de poder, no es sorpresa que todos los grandes estudios estén saliendo corriendo en dirección contraria. Porque lo único flirty and yummy en todo esto es lo rápido que su carrera está siendo digerida por la industria. Blake pensó que era dueña de sí misma, que estaba lista para su renacimiento en Hollywood. Una resurrección brillante con proyectos de alto perfil. Su nombre en cada plataforma como si fuera la segunda venida de Meryl Streep. Pero lo que consiguió fue una butaca en primera fila para el funeral de su propia carrera. Y lo más trágico, fue ella misma quien dio el discurso final. Un escándalo, unos cuantos millones en tratos turbios y una traición pública más tarde. Y Hollywood ya le dio bloque oficial. Tomemos como ejemplo My Husband's Secrets. Esto iba a ser su joya de la corona. Un proyecto de prestigio adaptado de la exitosa novela de Liane Moriarty. Tenía todo para ser un éxito comercial y de crítica. CBS Films estaba involucrado desde 2017. Blake iba a protagonizar y ser productora ejecutiva. Durante 8 años, su nombre estuvo pegado a este proyecto como si fuera su plan de retiro dorado. Y ahora, silencio absoluto. Se despegó discretamente, sin un solo comunicado, sin un intento de salvar la narrativa. IMDb aún la menciona, pero cualquiera con 2 neuronas sabe que está fuera del juego, porque en Hollywood no perdonan rápido. Y cuando tu ego pisa más fuerte que tu talento, las puertas no solo se cierran, te las cierran con candado y tiran la llave. Insiders de la industria lo confirman. Blake está fuera. Y lo más revelador, nadie se está peleando por reemplazarla.
En un género donde la credibilidad vende entradas, nadie quiere contratar a una actriz acusada de sabotear una película sobre violencia doméstica para meterle monólogos flirty and yummy. Así no. Pero el broche de oro en esta torre de mentiras que se le vino abajo fue su especial de Netflix, Conversaciones con Courage. Iba a estrenarse el 2 de julio. ¿Y qué pasó? Fue eliminado en silencio, sin comunicado, sin disculpas, desaparecido como si nunca hubiera existido. ¿La ironía? El especial se trataba de conversaciones íntimas sobre la integridad en las artes. Integridad. ¿Blake Lively y ética en la misma frase? Ni siquiera puedo decirlo sin soltar una carcajada. Netflix no necesitó hacer ruido. Solo vieron el rastro de ese pago de $1.2 millones y decidieron que la mejor estrategia de control de daños era fingir que Blake Lively jamás pasó por ahí. Y luego llegó el 18 de junio, el Greenwich Film Symposium, un evento de alto perfil donde Blake estaba agendada como oradora principal para dar un discurso sobre el futuro del cine y el empoderamiento femenino. Sí, eso iba a pasar. La misma mujer que presuntamente secuestró una película, utilizó denuncias falsas como arma y, según reportes, movió dinero encubierto a través de consultoras fantasma, iba a hablar de empoderamiento. Pero adivina qué, canceló. Sin explicación, sin comunicado, sin aclaración. Ni de ella, ni de Netflix, ni del mismo evento. Su nombre simplemente desapareció del programa. Y la verdad, nadie la extrañó. A estas alturas, el mensaje es clarísimo. Hollywood no solo tomó distancia, está borrando su existencia por completo, como si Blake hubiera sido un mal borrador en el guión de la industria, uno que nadie quiere volver a leer. Blake ya entró oficialmente en la zona roja de la destrucción reputacional, y la frase que se murmura entre bastidores es tan clara como letal: incomercializable. Los estudios no quieren el peso muerto. Las agencias de PR ni se le acercan. Las plataformas de streaming están cancelando sus especiales antes de que salgan al aire. Ya no es un riesgo, es una carga tóxica. Y no se trata solo del escándalo. El verdadero problema es que ella creyó que podía bailar alrededor del fuego con tacones de diseñador y salir ilesa. Spoiler. Ahora es solo cenizas en el suelo. ¿Y si pensabas que esto se limitaba a mala prensa y cancelaciones? No. Esta bola de nieve ya va en picada directa al infierno legal. El 13 de junio, el equipo legal de Baldoni presentó una moción bajo la regla 60B, pidiendo que se anule el fallo anterior por falta de integridad judicial y nuevas pruebas. ¿Y cuáles son esas pruebas? Transferencias financieras sospechosas, correos confidenciales y, ¿cómo no?, el testimonio explosivo de Diane E.R. ¿La recuerdas? Diane era asistente del juez Allen Lehman, el mismo que convenientemente desechó los 2 cargos más graves contra Blake. Diane renunció después de, supuestamente, oír a su jefe decir cosas como: «Esto es más grande que nosotros», y «Lo haré solo esta vez, pero nunca más». Sí, claro. Totalmente normal. Nada sospechoso. Suena exactamente como el diálogo de un thriller político cargado de corrupción y favores sucios. La historia ha dejado de ser una simple caída de celebridad. Ya estamos hablando de una posible reapertura del caso, de consecuencias legales muy reales y de un sistema que tal vez, solo tal vez, esté empezando a corregir el guión. Y mientras tanto, Blake no solo está fuera de Hollywood, está al borde de un escándalo judicial que podría hacer que sus días de fama parezcan un mal recuerdo en Technicolor. Su declaración, respaldada por registros del juzgado que confirman 4 reuniones misteriosas entre el equipo de PR de Blake y la oficina del juez, encendió la mecha. Ahora hay una investigación a gran escala abierta por la Comisión de Conducta Judicial del Estado de Nueva York. ¿Y si puede empeorar? Claro que sí. Ahora un enlace federal está revisando todo el caso para trasladarlo a Corte Federal.
Porque cuando el hermano del juez recibe $1.2 millones desde la empresa fantasma del equipo de PR de Blake, y ese mismo juez mágicamente falla a su favor, pues resulta que el Estado ya no está capacitado para manejar semejante circo. Y el equipo de Baldoni no se está quedando de brazos cruzados tomando té. Presentaron una nueva denuncia bajo la ley penal de Nueva York, acusando a Blake de manipulación judicial, soborno indirecto y ocultamiento fraudulento. Están exigiendo más de $25 millones en daños y una orden legal que le prohíba participar en cualquier futuro proyecto relacionado con la película que intentó secuestrar. Y los expertos legales no están tomando esto como un simple chisme de celebridades. La profesora Marlene Kessler, experta en ética de la Facultad de Derecho de Columbia, fue tajante. Si se confirma el rastro financiero, y todo apunta a que sí, este caso no solo es problemático, está desmoronándose. El proceso ya está bajo revisión acelerada y se espera una decisión de la Corte Federal para el 21 de junio. Estamos a días de una implosión total de carrera, y no se trata de una mancha de imagen o un escándalo que se pueda disfrazar como la reina incomprendida en una nueva portada de revista. Esto es territorio criminal. Blake Lively podría pasar de las alfombras rojas a los banquillos judiciales, y el único nombre de diseñador que mencionará será el de su abogado defensor. A estas alturas, ya es dolorosamente obvio que lo de Blake Lively no fue un simple tropiezo. No fue un error de cálculo, fue una secuencia de autodestrucción total, disfrazada de regreso triunfal. Intentó tomar el control a la fuerza del proyecto de Justin Baldoni. Intentó intimidar para conseguir un crédito de productora. Intentó convertir una historia seria en una novela romántica centrada en sí misma. Y cuando nada de eso funcionó, jugó a ser la víctima, falsa, maliciosa y desastrosamente, mientras presuntamente engrasaba las manos del mismo sistema que debía hacerle rendir cuentas. Y no olvidemos lo más impactante. Fue su propio esposo quien le quitó la máscara. Ryan Reynolds no solo se apartó del escándalo, voló en pedazos toda la narrativa. Su historia en Instagram no fue críptica, fue quirúrgica, calculada, y su silencio desde entonces ha sido ensordecedor. Porque cuando un hombre que construyó su carrera sobre el sarcasmo de pronto guarda silencio absoluto, eso no es indiferencia, es confirmación. Ryan no intentó suavizar la caída. No hubo defensa pública, no hubo daño controlado. Solo dejó que se desplomara, y ahora está golpeando cada rama en la caída, sin nadie que le amortigüe el golpe. Su firma de PR, desaparecida. Netflix, cancelado. Proyectos futuros, evaporados. Y lo único que crece a su alrededor es una nube legal que ya empieza a expandirse a nivel global. De ser la favorita de Hollywood, a ser el chiste de los tabloides. De sentarse en primera fila en la Met Gala, a terminar en la última página de Lawline Daily. El ascenso fue brillante, pero la caída está siendo legendaria. Y esta vez, no hay guión que la salve. Blake logró lo impensable. Quemó cada puente y redujo a cenizas cada guión que llevaba su nombre. Pudo haberlo tenido todo. Una redención digna, un regreso elegante, los aplausos del público. Pero no, eligió el caos. Se creyó la heroína y al final resultó ser la villana de su propio fracaso. Y ahora los créditos están rodando sobre una actuación que nadie quiere volver a ver. ¿Te sorprendió este colapso? Entonces dale like, suscríbete al canal y compártelo con quien necesite saber cómo se destruye una carrera en tiempo real. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Blake todavía tiene salvación o ya cruzó el punto sin retorno? Nos vemos en el próximo episodio, porque lo que viene podría ser el golpe final.